Texen Global School. Notación y terminología algebraicas. Iniciaremos contrastando el concepto de aritmética con los conceptos algebraicos. Aritmética es la rama de las matemáticas que representa cantidades en forma de números específicos. Por ejemplo, el 4 es un número específico que expresa una cantidad fija de un conjunto. Esto es llamado cardinalidad o cuantificación de un conjunto ya que representa una cantidad determinada. Por otro lado, álgebra es la rama de las matemáticas que representa cantidades en forma de números generales los cuales pueden expresar cualquier valor. En este caso, los números generales también son llamados variables o literales y se representan con cualquier letra. Como se puede apreciar en el ejemplo, la variable x puede representar cualquier valor como 5, un medio, menos 8 o incluso el número irracional pi. Analizaremos ahora la notación y terminología algebraica. El primer concepto será el de término algebraico. Un término algebraico es la parte de una expresión que puede ser un número específico, un número literal, un producto de ellos, cociente, una extracción de raíz o una combinación entre ellos. El 5 puede ser ejemplo de un término algebraico de alguna expresión. También la variable a, o el 5x, o el cociente menos 5, b sobre c. Incluso la raíz cuadrada de 7, z. Como se puede ver, ninguno está separado por adiciones o sustracciones, ya que de esta manera tendríamos más de un término algebraico. Analizaremos ahora las partes de un término algebraico. La primera parte es llamada coeficiente numérico, el cual es cualquier número real que multiplica a las variables. Por ejemplo, el coeficiente numérico del primer término es 8 y del segundo menos 8. Destacamos ahora las siguientes partes del término algebraico. El signo del término algebraico, alguna o algunas variables y los exponentes correspondientes. Recordemos que, cuando no aparece ningún número específico, el coeficiente numérico es 1. X por ejemplo, o el producto, A, B, ambos tienen coeficiente numérico 1. La notación algebraica indica que, en este único caso, no es necesario escribir el número 1. Por otro lado, si no aparece el signo, entonces quiere decir que el signo de ese coeficiente numérico o término algebraico es positivo. Utilizando los mismos ejemplos, X o el producto A, B, ambos tienen coeficiente numérico 1 y por lo tanto signo positivo. También, si un término no tiene exponente en su coeficiente o en su variable, significa que tiene exponente 1. Luego entonces, la variable X tiene coeficiente numérico 1, signo positivo y sus bases elevadas a la primera potencia. La variable menos z tiene coeficiente numérico negativo y se encuentra elevada a la primera potencia también. Podemos apreciar y comparar más ejemplos de términos algebraicos en el pizarrón. El término algebraico 3, a, b, por ejemplo, es un término algebraico positivo. Tiene un coeficiente numérico más 3 y las bases están elevadas a la primera potencia. Finalmente vemos que un término algebraico está compuesto por diversos factores. Por ejemplo, ¿qué factores se pueden obtener del término algebraico 14a, b, c? Como podemos ver, se tiene como factores al 2, 7, 14. A, B, C, 2A. 7B, 2C, AB y 2BC. Analizaremos el concepto de expresión algebraica. Gobran establece que una expresión algebraica es aquella que simboliza una combinación de términos mediante adición y sustracción. De acuerdo a esta definición establecida por Gobran, definimos a un polinomio como una expresión algebraica en la que los números literales aparecen únicamente en sumas, diferencias o productos. Los ejemplos indicados cumplen con la definición establecida. Basados en los mismos conceptos, definimos a un monomio como un polinomio que contiene un solo término. En los ejemplos podemos ver que todas las literales aparecen en productos únicamente. De esta manera, un binomio es un polinomio que contiene dos términos algebraicos. Los ejemplos indican que se siguen cumpliendo los conceptos establecidos. En este caso tenemos dos términos algebraicos los cuales están separados por adiciones o sustracciones.
Por ello, definimos a un trinomio como un polinomio que contiene tres términos algebraicos. De esta manera se sigue la clasificación de polinomios. Diversos ejemplos se muestran como este tipo de expresiones con tres términos. Podemos entonces concluir que todo polinomio es una expresión algebraica. Pero, no toda expresión algebraica es un polinomio. El siguiente diagrama de Ben-Euler resume los conceptos establecidos. Podemos ver que el universo son las expresiones algebraicas. Está compuesto por los polinomios en los que las variables aparecen únicamente en sumas, diferencias o productos. Y los no polinomios, los cuales incluyen aquellas expresiones de un término, dos términos o más pero en las cuales sus variables aparecen con cocientes y radicales. Copyright 2021. All rights reserved to Texan Global School, LLC. www.texanglobalschool.com